Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola, bienvenido a este cuarto episodio de Canadá, en el que te llevaré por otros parques naturales de este país. Mis 2 episodios pasados los dediqué a hablar sobre Banff, porque este es el parque estrella, es el más popular de Canadá y es el que todos conocen cuando viajan a esta zona. Pero si tú realmente quieres explorar la belleza de las montañas rocosas canadienses, o como se les conoce, los Canadian Rockies, creo que solamente Banff se queda corto, porque esta zona tiene mucho más para ofrecer. En el episodio de hoy te llevaré a visitar otros parques, incluyendo Yoho, Kootenay y Jasper, y todos estos son designados Patrimonio Mundial de la UNESCO, aunque solamente el más famoso sea Banff. En este episodio te explicaré la belleza escondida que tienen todos estos y además lo bueno es que no están tan inundados de turistas. Entonces comencemos este recorrido yendo hacia Yoho. Yoho es un parque que está muy cerca de Lake Louise y está situado al oeste de Banff y al norte de Kootenay. Yoho fue establecido en el año 1886 después de que el primer ministro John A. Macdonald y su esposa visitaran esta área. Entonces, este se convirtió en el segundo parque nacional de Canadá después de Banff. Y este parque, aunque también es muy grande, no es tan grande como Banff. Tiene aproximadamente un poco más de 400 kilómetros de senderos para caminar, tiene 28 picos que llegan a los 3.000 metros sobre el nivel del mar y 61 lagos y estanques. Y si esto te suena como enorme, recuerda que Banff tiene más de 1.600 kilómetros para caminar, lo que significa que es como 4 veces más que Yoho. Entonces, por eso te digo, es un parque muy grande, pero nunca tan grande como Banff. Creo que Yoho es el primer parque que deberías incluir en tu viaje, aparte de Banff, porque tiene varias cosas que valen la pena visitar. Y la primera y más famosa de ellas es Emerald Lake o el lago Esmeralda. Este es un lago muy bonito, que no es tan azul, como su nombre lo indica, va a ser un tono un poco más verdoso, pero es muy bonito, es muy grande y también es muy popular. Cuando vayas puedes decidir hacer kayak acá, que va a ser costoso, pero no tanto como en Lake Louise, porque acá solo vale $100 la hora. Y sí, si no te parece barato, en Lake Louise será $160 la hora. Pero ojo, porque acá las horas van a ser un poco más cortas, entonces pueden cerrar el kayak antes de que lo alcances a hacer, que fue algo que me pasó a mí. Cerraron el kayak a las 4 de la tarde, normalmente lo cierran a las 5 y entonces no alcancé a tomar el último kayak. Otra cosa que podrías hacer en esta zona es darle vueltas al lago a pie, que es una caminata de aproximadamente 5 kilómetros y es bastante fácil porque es plana, entonces sería mi siguiente recomendación. Cuando yo fui, me demoré mucho en una caminata porque vi un letrero que mostraba todos los senderos de esta zona y había una cascada supuestamente a 30 minutos ida y vuelta y se llamaba Hamilton Falls. Con mis amigos yo decidí hacer esta caminata, pero no era para nada como se mostraba en este letrero. Nos tomó más de 1.5 horas y la vía era súper difícil y para el colmo de males la vista no fue para nada especial. Puede que sea por la época en la que visité, que fue septiembre y tal vez no había mucha agua aún en estas cataratas, pero esta caminata realmente no te la recomiendo y por haber hecho eso perdí mucho tiempo y después no pude hacer el kayak. Entonces, si yo fuera tú, cuando vayas no hagas esta caminata y prioriza o darle la vuelta al lago o hacer el kayak. Pero bueno, después de visitar Emerald Lake, puedes ir también a otro lugar muy cerca que se llama el Natural Bridge o el Puente Natural, que este está situado a menos de 10 minutos en carro de el Emerald Lake. Este es un puente de roca que es sólido y fue creado naturalmente por el río que se llama Kicking Horse. Y esta es una parada en donde
solamente te parqueas y lo ves desde el mirador. Entonces te la recomiendo porque no requiere ningún esfuerzo y tienes unas vistas muy bonitas de esta formación natural rocosa y también del río. Si tienes más tiempo para explorar Yoho, también te recomendaría ir a otros lugares. En especial, 2 cascadas podrías comenzar. Hay unas que se llaman las Wapta Falls y otras que se llaman las Takakau Falls. Estas segundas son las cataratas más altas de Canadá, con 254 metros de caída. Y para llegar también puedes usar tu carro para ambas, pero cuidado porque esta vía la cierran entre octubre y mayo e incluso si hay nieve puede que la cierren en junio. Entonces solo la podrías ver cuando visites en verano. Aparte de todo esto, hay otro lago famoso en Yoho que se llama el lago O'Hara. Cuando yo fui yo no tuve suficientes días extra para ir porque solamente hice estas otras actividades, pero sé que es uno de los lagos más bonitos de esta zona y muchos lo consideran del mismo nivel de Moraine Lake o Louise. Para llegar también necesitas contratar un shuttle especializado como el de Moraine que te lleve hasta acá, y este shuttle solo funciona desde finales de junio a la primera semana de octubre. Además necesitas reservarlo con tiempo y es tan popular que hay un waitlist para poder reservar el shuttle. Entonces yo, si fuera, le dedicaría un día entero a todo este lago porque como ves va a ser un lago muy popular. Acá va a haber 11 kilómetros de senderos que también podrías hacer, entonces podría ser algo similar a Lake Louise o Lake Moraine, en donde vas todo el día y haces los senderos de esta zona. Te dejo el link en la descripción para que puedas agendar el shuttle si tú decides ir, y si sí lo visitas, dime en los comentarios qué tal te pareció y si vale la pena para ver si yo puedo volver. Y bueno, lo último que te recomiendo para hacer en Yoho es uno de mis planes favoritos, que es hacer rafting. En Yoho hay un río increíble para hacer rafting y hay unas agencias que hacen este tour. Creo que todas ofrecen la verdad el mismo recorrido, pero mi agencia específicamente se llamaba Kootenay River Runners y yo tomé el tour de ellos que se llama Extreme Whitewater. Acá vas a encontrar rápidos de clase 3 o 4, que para los que nunca han hecho rafting, esto es rápidos que son elevados, por así decirlo, pero va a ser súper divertido. Lo único que implica es que después de hacerlo vas a quedar muy mojado. Hacer rafting es bastante seguro y no necesitas experiencia previa para hacerlo. Es más, esta fue mi primera vez haciendo rafting y me encantó. Nuestro guía era súper claro y creo que lo único que debes hacer para evitar caerte es seguir instrucciones y vas a estar bien, porque los guías te van a decir cuándo remar hacia la derecha, cuándo remar hacia la izquierda, cuándo remar hacia adelante, hacia atrás, o si dicen que te debes meter en el pequeño barquito es para que no te caigas. Entonces, si tú solamente estás escuchando las instrucciones del guía, vas a estar bien y es un plan súper divertido para todas las familias. Creo que el tour que yo hice, como es el más difícil de todos, solamente es apto para niños de más de 12 años en adelante. Pero si quisieras, este es un plan que creo que es muy bueno y muy recomendado para hacer en familia. Y la agencia me gustó mucho también, entonces te dejo también el link en la descripción por si quieres agendar tu viaje con ellos. Después de visitar todo esto en Yoho, podrías ir a otro parque pequeño cercano que se llama el Parque Nacional Glacier, que fue creado el mismo día que Yoho, en 1886, pero un poco más tarde, lo que lo convierte en el tercer parque nacional de Canadá. Este parque es más pequeño y mucho menos popular porque este no hace parte de la lista de la UNESCO, pero la verdad tiene paisajes igual de impresionantes que los otros y creo que también vale la pena agregarlo a tu visita. Cuando yo fui, solamente visité 2 cosas en este parque. Hay un sendero que se llama el Hermit Trailhead, que te da unas vistas muy bonitas y no es muy largo. Es de un poco más de 6 kilómetros ida y vuelta, por lo que te podría tomar alrededor de 3 o 4 horas dependiendo de tu ritmo. Pero lo único malo es que es bastante empinado. Entonces si no tienes buena condición física puede que no sea el mejor sendero para ti. El segundo lugar que visité es el sendero de Bear Creek Falls. Y este sendero es muchísimo más corto, solamente te tomará 30 o 40 minutos ida y vuelta. Y las vistas son impresionantes porque es una cascada muy grande, entonces la recompensa es muy buena por un nivel de esfuerzo muy bajo. Esta cascada tiene una caída de más o menos 25 metros, que no es que sea muy alta,
pero es muy fuerte. Entonces, si vas, debes prepararte para quedar mojado cuando te acerques para las fotos, porque el agua que se levanta de la cascada te va a mojar definitivamente y probablemente también va a mojar tus cámaras. Pero para mí es una caminata que definitivamente vale la pena y esta fue una de las cascadas más bonitas que vi a través de todos los parques. Después de este parque, otro que te recomiendo visitar es uno que se llama Kootenay. Este hace parte de los de la UNESCO y es un parque que es el menos popular de todos, diría yo. Es perfecto si quieres ver buenas vistas, caminar poco y además estar tranquilo, porque la mayoría de las cosas acá van a estar un poco más vacías, las vistas son cerca a la carretera o a pequeñas distancias de parcadero. Entonces, incluso si no te quisieras bajar del carro, podrías manejar por toda esta vía y ya tienes unas vistas increíbles. Y atravesar todo el parque te tardaría alrededor de 1 hora y 20 minutos. Entonces, creo que incluso si quieres solamente manejarlo o tienes restricciones de movilidad, este sería uno de los parques perfectos. Cuando yo fui, lo atravesaba casi todos los días, porque después de atravesar este parque desde Banff vas a llegar a Radium Hot Springs, que si escuchaste mis episodios anteriores, es uno de los lugares en donde te recomiendo hospedarte porque es mucho más barato y tienen un hospedaje mucho más grande. Entonces yo hacía este recorrido casi todos los días saliendo desde Radium Hot Springs hacia todos los otros parques que te he mencionado. Todas las recomendaciones que te voy a dar acerca de Kootenay te las daré pensando en si empiezas esta ruta desde Radium hacia Banff. Y si vas así, la primera parada que te vas a encontrar que vale la pena es un lago que se llama Olive Lake o el lago Oliva. Y este es un lago que por su nombre ya puedes empezar a adivinar que va a ser un poco más verdoso y tiene agua bastante tranquila que puede reflejar todas las montañas. Este lago lo puedes ver desde el carro o también podrías estacionarte y caminar unos 5 minutos para poderlo ver desde cerca, pero es una parada que vale la pena porque es un lago muy bonito. Después de este lago hay un mirador que se llama el Kootenay Valley Viewpoint y acá vas a encontrar un parqueadero en donde vas a estacionarte y puedes ver todo el valle de montañas y picos que también te da unas vistas increíbles y por muy poco esfuerzo, porque acá ni siquiera debes caminar para verlas. Después, la siguiente parada que te recomiendo es el Numa Creek Trailhead. Y acá, si caminas unos minutos, también vas a encontrar una cascada muy cerca, o si quieres caminar un poco más, es una de las paradas que tiene esta opción de hacer un sendero un poco más largo y te llevaría hasta otro lago que se llama el Flow Lake. Y este es muy tranquilo y es un buen lugar si quieres ver un amanecer o un atardecer muy bonito. Finalmente, la última parada que deberías hacer en Kootenay es el Marble Canyon Trailhead. Otra vez, es uno que tiene una caminata muy fácil, son 1.4 kilómetros de ida y vuelta y todo está pavimentado, entonces vas caminando por un cañón que es súper lindo con varios miradores y además con unos letreros que te van contando un poco de la historia de este camino. Todos estos lugares que te estoy mencionando de Kootenay son muy bonitos y, otra vez te repito, no tienen tanta gente, entonces son increíbles si lo que buscas es tranquilidad, ver naturaleza y además no caminar mucho, que es lo que a algunas personas les gusta. Entonces definitivamente también te recomiendo hacer unas paradas para visitar este parque. Mi siguiente recomendación es manejar por la autopista más linda del mundo. Es tan linda que hace parte de la sección de la UNESCO y es un parque natural, esta calle, y se llama Icefields Parkway. Esta autopista es la que conecta Lake Louise con Jasper y es tan bonita que, como te decía, necesitas el pase de los parques naturales para poder manejar por acá. Pero realmente te la recomiendo porque es uno de los lugares más lindos de toda esta zona y me ha hecho muy feliz poder manejar por esta carretera tan bonita. En esta autopista va a haber bastantes cosas que podrías ver, incluso desde el carro, sin bajarte, o desde los parqueaderos pequeños, pero también hay unos senderos si quieres caminar, entonces vas a tener ambas cosas. Si salieras desde Lake Louise hacia Jasper en esa dirección, la primera parada que deberías hacer es en Bow Lake. Este es un lago color turquesa en el que podrías hacer kayak o canotaje, pero si tú lo llevas, no vas a encontrar ninguna agencia que te lo esté alquilando. También es un lugar que es muy bueno para ver el atardecer,
porque se pone el agua muy tranquila y empieza a reflejar todas las montañas que están alrededor. La siguiente parada que podrías hacer es visitar otro lago muy popular que se llama Peyto Lake, con Y. Y este es otro de los lagos que aparecen en postales como Emerald Lake, Moraine o Louise, porque es un lago glaciar azul que tiene la forma de un lobo. Y durante el verano se dice que también grandes cantidades de harina de roca glaciar empiezan a fluir hacia el lago y estas partículas son las que le dan ese color azul tan especial. Y este es el mismo fenómeno que le pasa en Lake Louise y por eso tiene ese color azul que uno cree que nunca ha visto en su vida. Para llegar al mirador vas a tener una caminata corta de alrededor de 15 minutos y este sendero está pavimentado, por lo que incluso podría ir gente en silla de ruedas. Pero si quisieras más, podrías seguir caminando hacia el Bow Summit, que es otro lugar que usan muchos para poder ver el lago. Esta caminata la hice yo, pero la verdad no es que te dé vistas mejores que las que encuentras en el mirador. Lo podrías hacer por la diversión de caminar un poco más y hacer este sendero, pero la verdad no es que te dé mejores vistas y es un poquito más difícil. Diría que el recorrido es fácil, pero no te va a mejorar las vistas que ya tienes. Y la caminata van a ser unos 7 kilómetros de ida y vuelta. Después de esto, la siguiente parada que podrías hacer sería el Waterfall Lake Viewpoint, que para este ni siquiera debes caminar, es solamente estacionarte en el parqueadero y desde ahí ya puedes tener las vistas de este lago. Y si sigues manejando un poco más, vas a llegar a un lugar que se llama el Saskatchewan River Crossing. Acá va a haber una tienda grande y también una gasolinera y tienes la opción de desviarte hacia el lago Abraham o seguir en la carretera hacia Jasper. Yo cuando fui no hice el desvío porque no tenía mucho tiempo y aunque escuché que el lago Abraham es muy bonito, preferí priorizar seguir en mi carretera hacia Jasper. Y si sigues ahí, vas a ver otras paradas que también son importantes como el Weeping Wall, que es una pared que llora, como la dicen, o también está el Columbia Icefield, que es muy popular y acá vas a ver un mirador, un caminador sobre el hielo. Y esto, el Columbia Icefield, son básicamente unos glaciares o campos de hielo que son los mayores al sur del Círculo Polar Ártico. Tienen una superficie de 325 kilómetros cuadrados y una profundidad de entre 100 y 365 metros, y reciben hasta 7 metros de nieve cada año. Durante los meses de verano puedes tomar un tour y viajar hasta este glaciar, que aunque yo no lo hice, sé que es una de las actividades recomendadas para hacer en Jasper. Entonces puede que te interese hacerlo. Y si no, podrías solamente seguir manejando hacia Jasper y también vas a encontrar 2 cascadas grandes que puedes visitar. Están las Sumwapta Falls y las Athabasca Falls. Las Sumwapta tienen una caída de 18 metros y son impresionantes porque se alimentan de un glaciar, entonces en primavera están especialmente fuertes, y las otras, las de Athabasca, también son impresionantes no tanto por la altura, sino por la fuerza y su gran tamaño, y estas te dejan además súper cerca ya de la ciudad o el pueblo de Jasper. Todo esto ya pertenecía al Parque Natural de Jasper, pero similar a Banff va a haber un pueblo que es Jasper, y si haces el recorrido hasta acá, te recomiendo por lo menos quedarte una noche a dormir en Jasper, porque el camino de regreso hacia Banff o hacia donde te estés quedando va a ser muy largo, ya que van a ser un poco más de 4 horas para haber llegado hasta acá, y entonces devolverte todas esas 4 horas implicaría que estarías 8 horas manejando y si hiciste paseos o algo vas a llegar muy tarde. Entonces creo que lo sensato sería quedarte una noche en Jasper o 2 y así poder descansar de visitar todos estos lugares hermosos. Y si te quedas en Jasper también podrías visitar unos lugares que yo ni siquiera visité porque yo no me quedé por allá. Entonces hay unos lagos que se llaman el Patricia Lake, hay otro que se llama el Pyramid Lake o hay un cañón que se llama el Maligne Canyon. Entonces, si hicieras este paseo incluyendo todos estos parques y Banff, creo que te demorarías alrededor de unos 10 días en total. Si me preguntas a mí cómo distribuir el tiempo, yo le dedicaría 4 o 5 días a Banff, 2 días a Yoho, 1 a Kootenay,
uno a Glacier, uno para manejar hasta Jasper a través del Icefield Parkway y después 1 o 2 días en Jasper. Pero cuando yo fui solamente me quedé una semana, entonces yo no tuve ninguno de los días de Jasper y hice mi recorrido un poco más apresurado, solamente incluyendo Banff, Yoho, Kootenai Glacier y Icefields Parkway. Entonces con esto creo que igual tienes muchas opciones para crear un itinerario perfecto para recorrer todas las montañas rocosas canadienses. Espero que después de escuchar este episodio ya sepas sobre todos los lugares que debes visitar en Yoho, Glacier, Kootenai, Icefields Parkway y Jasper. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con otra persona a la que le encante viajar. Y déjame un review porque esto me ayuda muchísimo y además me motiva para darte más consejos de viaje. Dime en los comentarios si hay algo que te sorprendió sobre este episodio y espero verte la próxima semana para viajar a otras ciudades canadienses. ¡Buen viaje!